hay un crecimiento en lo social, porque el hombre tiene capacidad de organizar. Organiza el grupo de casa, organiza refugios para dejar a las mujeres y a las crías, dispone de leyes, por ejemplo esto de que cada macho va a tener una hembra. El cazador comparte la comida, no es que caza un animal y se lo comen entre ellos, llevan lo que van a comer del animal al refugio y lo comparten con las hembras y las crías. Y además se relaciona con los pares, porque en la medida en que tienen que elaborar estrategias para la caza, se forman sociedades de varones que duran hasta el día de hoy. Ustedes piensen en los cafés. Las mujeres nos incorporamos al café no hace tantos años, pero a principios del siglo pasado, por ejemplo en épocas de nuestros padres, el café era un ámbito masculino. Entonces los hombres no se reunían ya para planificar, a ver, vamos a cazar una vaca, pero se reunían a tomar un café y arreglar el mundo, que es una forma de repetir aquello que sus ancestros hacían cuando se reunían para ver cómo iban a proveer a sus familias de alimento. Hay una serie de comportamientos que nosotros seguimos repitiendo, que ha cambiado el simbolismo, pero que las raíces se hunden en el fondo de la historia. Y también tiene un crecimiento afectivo, tiene familia, hijos, y tiene también un crecimiento sexual. ¿Por qué? Porque en determinado momento nosotros dijimos que las relaciones sexuales cambian, pero anteriormente la hembra pasa del ciclo estral al ciclo sexual. El ciclo estral es el que tienen los animales, lo que nosotros conocemos como celo. La hembra en los animales es receptiva únicamente en determinados momentos. ¿Por qué es receptiva el macho en determinados momentos? Porque es el momento en que la hembra está en mejores condiciones para la reproducción. El ciclo menstrual es otra cosa. La hembra se vuelve receptiva todo el año. Con esto, ¿qué consigue? Que el macho esté más contento, porque el macho volvía de cazar y tenía una hembra receptiva, podía tener sexo fuera de la etapa de celo. Ahí ganó el placer, el deber ser, que es una cosa muy interesante. Y la mujer estaba en el refugio. La mujer se embaraza, va a tener hijos, va a parirlos y los va a criar. Es una recolectora. Se torna sexualmente receptiva todo el año para contentar al hombre. No lo dispone ella eso, ¿no? Eso dispone, digamos, la evolución. No mejora ni su físico, ni su intelecto, ni su vida social. Esto también es parecido a la creencia de que la mujer se queda en la casa y la mujer lava la ropa, plancha, y la verdad que muy evolucionada no es, porque el hombre está en la calle y la mujer está en la casa, y si la mujer está en la casa sin estímulos, ¿cómo puede mejorar intelectualmente? ¿Cómo puede mejorar su vida social? La mujer está relegada. Lo que nosotros nos podemos preguntar, esto es el resumen de muchos autores, es si realmente fue así. ¿Quién escribió esto? Estas personas que escribieron todo esto eran hombres. Y la clave está acá en la recolección. Generalmente se considera la recolección una actividad pasiva. Salían como quien iba por la avenida Santa Fe. Sí, claro, para ellas y en vez de entrar a la boutique, sacaban un frutito de acá, veían una langostita, la juntaban, como si fueran de paseo. No, era un trabajo fundamental el de la recolección. Todos los días había que salir a recolectar, y había que salir a recolectar, como dije antes, con las crías a cuestas. Y había que recolectar lo suficiente como para completar la dieta si los varones no conseguían una presa. Entonces, esto no es una actividad menor la que desarrollaban estas mujeres. Era una actividad fundamental que lamentablemente las lecturas históricas que fueron escritas por hombres mayormente, la consideraron subalterna, pero no era subalterna. Y esto no le quita mérito a lo que hacían los varones, que realmente era importantísimo. En definitiva tenían fortaleza o tenían fuerza, tanto casi no como los hombres física, pero como para seguir una norma y llevar alimentos. Tenían su fuerza física. Ahora, ¿esas mujeres entre sí no se ayudaban? Eso lo no sé. Debían tener sociedades de mujeres, seguro, porque si venía una fiera, a lo mejor una sola corría con las crías y trataba de salvar las crías, y otra se quedaba a hacerle frente, porque había que salvar a las crías, ¿no? Esas mujeres también debían tener un sistema de comunicación con las otras muchachas, ¿no? Yo no creo que fueran así como anodinas. Lo que hay que revalorizar es esto, la cuestión de la recolección. Ellos hacían esto, que evidentemente les dio una serie de ventajas, y las mujeres hacían esto otro. Y entre los dos proveían a la dieta de la familia.
Hoy 40.000 años después, hoy los dos proveen la dieta de la familia, chicos. O 400 millones de años, no sé cuánto. Los hombres contra las mujeres comienza cuando los hombres se enteran que ellos tienen algo que ver con el nacimiento de las criaturas, porque hasta determinado momento los hombres no establecían la conexión entre el coito y el embarazo. Pensaban que las mujeres se embarazaban espontáneamente y eso les resultaba muy llamativo. Además había un trato, están los mitos, el trato especial hacia la mujer porque era dadora de vida, y el hombre consideraba que no era dador de vida. No, claro. Hay un cambio, la revolución patriarcal tiene que ver con eso. No es de un día para el otro. Cuando surge el sentido de la propiedad también. Hasta que no aparece el sentido de propiedad, no importa quién es el padre. Ahora, cuando aparece el sentido de propiedad, es necesario establecer la linealidad. La legitimidad. La legitimidad y la patrilinealidad, claro, por las herencias. Pero eso es está bien, pero en ese momento, cuando en el Neolítico el hombre ya sabía que era gestor de vida, lo que ocurre es que antes no lo establecía. Entonces él veía que a la mujer le pasaban cosas como el embarazo, que daba vida, y entendía que la mujer era un intermediario entre Dios y la naturaleza. Sin saber del espíritu. Pero el hombre no sabía que él tenía algo que ver con el embarazo. Entonces, ¿qué creía? Él creía que la mujer se embarazaba espontáneamente. ¿De dónde crees que viene la cosa de la madre virgen? De algún lado tiene que venir esa idea de la madre virgen. Está presente en la mitología de todas las culturas y los pueblos. Tienen también su basamento, su fundamento, creo que religioso. Es decir, pero antes de religioso es otra cosa. O sea, es mágico. La religión está presente. Y yo creo que no había religión. Es mágica. En ese momento no hay religión. Hay creencia, pero no hay religión. Después la religión lo toma como una especie de dogma o lo que sea para establecer otro tipo de cosas. Es muy anterior a la religión. Al principio el hombre ve que la mujer se embaraza, tiene que creer en alguna cosa, porque ustedes imagínense esa gente tan desprotegida que de pronto ven caer un rayo y que se prende fuego, claro, el trueno, de pronto hay un terremoto. ¿Cómo se explicaban esos fenómenos? Hay una construcción de la religión, pero ¿cómo no se van a asustar? Entonces, por ahí hay distintas formas de entender un mito, pero una de esas es justamente como una explicación de los fenómenos. El hombre se sentía amparado si él creía que había un espíritu, una fuerza que él no veía, que provocaba la caída de un rayo, supongamos. Le daba una explicación, el hombre necesita un ordenamiento. Provocado por él. Caía del cielo. Porque además si caía así, porque sí, sin ningún motivo, la angustia era muy grande. En cambio, si el hombre pensaba que un espíritu superior había mandado el rayo a caer, por ejemplo, porque el hombre había cometido lo que nosotros llamamos pecado, había desobedecido, se había comportado mal, se podía sentir más tranquilo. Me porto bien y no se me va a caer un rayo encima. Claro, es un factor de tranquilidad, es una explicación del porqué de las cosas naturales, que no estaba en condiciones de poder explicarlas, y también un elemento tranquilizador. Y además cuando empiezan a explicarse o a necesitar la explicación de qué corno hace él en el mundo. Sí, claro, además para que esto el ser, ¿no? Claro. Es decir, ahí empieza, entonces la explicación viene de arriba, o la adjudicar a que viene de arriba. Pero la magia antiguamente como concepto era conocimiento, era saber. Lo que pasa es que rellenaba el conocimiento que la naturaleza no nos podía dar. Sí, la naturaleza no te da el conocimiento de que el trueno, del rayo, sino a través de la magia, que era el conocimiento. Perdón, el pensamiento mágico no es lo mismo que magia. Es un pensamiento mágico, pero no es magia. Pero la magia es un conocimiento. No, la magia después es una elaboración posterior. Es alguien que es mago o hechicero. Aparece después en las sociedades, mucho después. Cuando aparece Yamán. Yamán es una construcción posterior. Claro. En un principio, cuando el hombre pensaba que la mujer tenía estas cosas raras que le pasaban, como la menstruación, el embarazarse, el parir, decía, ¿y cómo es que le ocurren estas cosas? No se lo podía explicar. Entonces, si la relación, resulta que había luna llena o había cambio de marea y a la mujer le pasaban ciertas cosas, como el parto, por ejemplo, ¿cómo puede ser? Esta mujer está
en íntima relación con los fenómenos naturales. Para estar en íntima relación con los fenómenos naturales quiere decir que alguna relación con los espíritus tiene que tener. Entonces, ¿qué ocurrió? La mujer se convirtió en un objeto no de adoración, pero sí de intermedio entre Dios y la naturaleza. En algunas culturas es diosa. Claro, de hecho, la Madre Tierra, la Pachamama y todos los nombres que son muchísimos que toma, lo voy a traer la próxima. Gea, Gea, Rea, todas las que van a ir derivando. Todo eso sigue así. Entonces, es la adoración a la Madre Tierra. Aparecen las figuritas esas de las Venus paleolíticas, que son esas mujeres con los grandes atributos sexuales, grandes caderas, grandes muslos, grandes vientres, grandes pechos. ¿Las recuerdan? El año pasado nosotros las vimos mucho porque trabajamos esa parte de arte. Sí, no tengo lamentablemente imágenes. ¿Tenés acá? Ah, qué genial, Jorge. Con lo cual ya en la época tan prehistórica no le daban con el garrote por la cabeza a la mujer, cuando empezaron a pensar. En esa época no, la mujer era venerada, no les quedaba otra porque tenían miedo. Ah, acá hay, ¿ves? Acá, ¿ves cómo eran las figuras? Por ejemplo, ¿ves acá? Sí. Fíjate las grandes caderas, los muslos, los pechos. Porque tenía que ver con la fecundidad, que era lo que más le causaba. Sí, el símbolo de la fertilidad, ¿no? Fundamentalmente. El símbolo también de la fertilidad, y de la fertilidad ya hay dos momentos. Las paleolíticas, que están dispersas por toda Europa, se encuentran en yacimientos por todos lados, y después, ya cuando se empieza a establecer el neolítico, los ciclos de primavera, verano. A ver, son preciosas estas. Venus paleolíticas se llaman, son bellísimas. Venus paleolíticas, sí. Esto hubo grandes discusiones sobre si eran así las mujeres. No, ¿cómo van a ser así las mujeres? Era una depositación de la fecundidad que se hacía en la figura de la mujer, además por esto de la preñez. Pero en un momento dado el hombre se da cuenta que la mujer se embaraza porque hay coito, y que él tiene que ver con el embarazo. Entonces ahí comienza a cambiar el pensamiento del varón. Ya no son mágicas. De ahí viene la mala racha para nosotros. Hasta ese momento, en la época, supongamos en el neolítico, cuando se comienza a cosechar, ¿qué veían? Veían que a la primavera seguía el verano, al verano le seguía el otoño, al otoño el invierno, y al año siguiente otra vez. Y una planta florecía y moría, florecía de nuevo y moría. Hay un sentido cíclico, todo muere y vuelve a surgir, todo surge y muere y vuelve a surgir. Ese pensamiento, que se llama cíclico, va a desaparecer también. Todo pasa cuando el hombre se da cuenta de la paternidad. Cuando se da cuenta de la paternidad, la diosa desaparece y aparece un dios masculino. Aparece un dios masculino, la situación de la mujer, al perder poder, se degrada y van pasando algunas cosas. Por ejemplo, en el paleolítico y en parte del neolítico es la madre tierra, las Venus paleolíticas, la mujer, una intermediaria entre los dioses y la naturaleza. Se produce la revolución cuando los hombres descubren su papel como inseminador. Es la revolución patriarcal. Descubren la paternidad, cae la diosa madre, la Pachamama, estas diosas, estas representaciones, frente a un dios masculino. Ahí vamos a tener a Dios, el famoso Dios Padre, que está presente en muchas religiones, ¿no? En casi todas. Una degradación psicológica de la Gran Madre, como principio femenino, degrada la posición de la mujer. Si se degrada la diosa, se degrada la mujer común y corriente. Colapsan los cultos cíclicos de la fecundidad. Ya esa idea del mundo que renace y muere para renacer, digamos, el ciclo histórico circular cae, por lo menos para Occidente. En Oriente va a pasar otra cosa. Y se origina el concepto masculino de la historia lineal de hechos no repetibles. El hecho era que todos los años la planta moría y renacía. Ahora los hechos van a comenzar y terminar y no se van a repetir. El mesianismo, que se da con Zoroastro y con los profetas hebreos, se traspasa simbólicamente el poder creador del vientre de la mujer al cerebro del hombre. ¿Ustedes recuerdan la leyenda de Palas Atenea? Nace de la cabeza del padre. Se da más importancia a la cultura que a la naturaleza. Y la mujer, vista ahora desde el hombre, es un ser imperfecto, incompleto,